Muy buenos días, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar una explicación breve de la guía número 4 para segundos niveles medios. Hemos estado hablando en las guías anteriores del concepto de potencia, la definición de potencia. ¿Cómo era? ¿No es cierto? Una potencia tiene una base, tiene un exponente. La base es el número grande, el exponente es el número pequeño que está arriba. ¿Qué significa? Significa que la base se va a multiplicar por sí misma las veces que indique el exponente. Esa es como la definición general de potencia. ¿Ya? Es una multiplicación de un número por sí mismo, las veces que indique el exponente. Vimos la definición y vimos propiedades, ¿ya? Vimos varias propiedades. En la guía número 4 se hace un resumen de estas propiedades y más que nada ejercicio de lo que hemos visto para ya ir pasando a otro tema en la siguiente guía. ¿Ya? Recordamos que la primera parte de la guía es un recuerdo. Bueno, la idea es que hayan hecho la guía 1, 2 y 3, por eso ahí dice continuación de guía número 3. Alguien si no ha visto o no ha resuelto las guías, perdón, existe el canal de YouTube del colegio, donde están los videos, cápsulas educativas le llamamos nosotros, de la explicación de las guías anteriores y de esta también va a estar. ¿Ya? Entonces pueden ahí echarle una vueltita al canal de YouTube del colegio, por si no hayan hecho las guías anteriores y estén un poquito perdidos. En la guía número 4, en la presente guía, nosotros hacemos como un recordatorio de algunas propiedades que son esenciales. La primera que aparece aquí es, miren, cualquiera sea la base, si el exponente es 0, el resultado es 1. ¿Ya? Cualquiera sea la base, si el exponente es 0, el resultado va a ser 1. Y aquí tenemos un ejemplo, 7 elevado a 0, 1. Si ustedes observan el segundo ejemplo, tenemos una expresión algebraica dentro del paréntesis, pero todo eso está elevado a 0. Como todo esto está elevado a 0, eso es 1. Algo similar pasa cuando tenemos una base 1. Cualquiera sea el exponente, siempre va a ser 1. ¿Por qué pasa esto? Porque la base se multiplica por sí misma. Y como la base es 1, va a ser 1 por 1. Y 1 por 1 es 1. Acá en el ejemplo tenemos 1 elevado a 50. 1 por 1 por 1 por 1, 50 veces. Siempre va a ser 1. Entonces, cuando la base es 1, el resultado va a ser 1. Y luego vienen ejercicios recordando todas las propiedades. Si ustedes observan el primer ítem, calcular el valor de, y aparecen sumas. ¿Ya? Aparecen sumas, pero aparecen exponentes ceros. ¿Ya? Recuerden, 3 elevado a 0 va a ser 1 más 2 elevado a 0, ese 2 elevado a 0 también es 1. Y el 10 elevado a 0 también es 1. En el fondo, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que esto va a ser 1 más 1 ahí sí. Vamos a tener entonces que esto va a ser 1 más 1 más 1. Y eso es igual a 3. Si ustedes observan, estos 1 nacen de la potencia con exponente 0. ¿Ya? Siempre que el exponente sea 0, el resultado de esa potencia va a ser 1. ¿Ya? Cuidado acá con los paréntesis. Como está todo elevado a 0, va a ser... ¿Ya? Entonces ahí tienen que tener, aplicar la propiedad del exponente 0. Después de eso, recuerdan la propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Cuando yo tengo una multiplicación, ojo, que tiene que ser multiplicación o división para poder aplicar las propiedades. ¿Ya? Cuando yo tengo una multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes.
Y si yo tuviese división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Y aparecen aquí unos par de ejemplos. ¿Ya? Repito, la multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Y en la división se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces aparece el recordatorio de la propiedad y luego aparecen ejercicios, ¿ya? Multiplicaciones de potencias de igual base. Tengan cuidado con algo, aquí en el primer ejercicio no debiera haber problema. Conservamos la base, sumamos los exponentes, calculamos. Ojo con algo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo acá, 2 elevado a 0 por 2, ojo que ese 2 en el fondo está elevado a 1, ¿ya? Está elevado a 1. Es decir, ese 2 sería lo mismo que yo diga esto. De hecho, debo visualizarlo así. ¿Ya? Cuando yo tengo entonces un número que no está elevado a nada, es porque está elevado a 1. Perdón. Ahí. Entonces, cuando yo hago el recuento de mis exponentes, tengo que considerar ese 1. Ya, aquí tengo 0. Es una multiplicación de potencias de igual base. Yo voy a decir 0 más 1, 1. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Más 2 son 8. Más 2 son 10. Es decir, aquí va a ser 2 elevado a 10. Y luego resuelvo. Lo mismo aquí. Este 3 que estoy marcando está elevado a 1. Debe ser considerado cuando sumo mis exponentes. ¿Ya? ¿Ya? Todos los números entonces que están sin exponente es porque en realidad tienen exponente 1 y eso nace de una propiedad que es la propiedad del exponente que teníamos al principio, la propiedad del exponente 1. ¿Ya? Bueno, es similar, no es la misma pero es similar. ¿Ya? En la división de potencias de igual base es lo mismo. Tengo que conservar la base y restar los exponentes. Y ojo con la misma situación. Este menos 3 que está aquí no tiene exponente. Pero en el fondo ese menos 3 está elevado a 1. Entonces al aplicar la propiedad tengo que considerar ese exponente, restarlo. Ojo que aquí se produce un tema con los signos. Vamos a resolver este ejercicio aquí, el número 5. Yo digo aquí, la base es menos 3. Por lo tanto, la propiedad me dice que yo conservo la base. Yo conservo la base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se restan los exponentes. Perdón, un poquito aquí. ¿Ya? Yo tengo menos 3 elevado a menos 8 dividido en menos 3 elevado a 1. Cuidado con eso. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Dice la propiedad, se conserva la base y se restan los exponentes. Los exponentes son menos 8 menos 1. ¿Ya? Y aquí tenemos que tener cuidado porque en ese exponente hay una operatoria con números enteros. Tenemos que tener cuidado ahí con las reglas de los signos. Al restar, en el fondo se va a transformar ese menos 3, que es la base, se conserva, y al restar los exponentes se va a transformar, en este caso, debido a los signos, voy a decir, signos iguales se suman y se conserva el signo, es decir, esto es menos 9. ¿Ya? Cuidado ahí con eso porque, como acá el exponente es menos 8 y aquí es 1, menos 8, menos 1 me da menos 9. Cuidado con eso, ¿ya? Vamos a dejar ese ejercicio ahí y lo vamos a retomar al final. Eso es en ese ítem. Luego, le decía que iba a retomar esto al final porque se aplica esto de acá. La última propiedad que vimos fue el exponente negativo. Cuando yo tengo una potencia con un exponente negativo, decíamos que se invierte la base y se eleva al mismo pero en positivo. Recuerden que este A está partido en 1.
¿Ya? La clase anterior hacíamos unos ejemplos. Yo le preguntaba, por ejemplo, miren este 3, ese 3 de ahí. Ese 3, en el fondo, es lo mismo que decir 3 partido en 1 elevado a menos 2. ¿Ya? Se invierte la base, es decir, el 3 partido en 1 se transforma en un tercio. Se invierte la base y se eleva al mismo exponente, pero en positivo. Observen el ejemplo 2. 2 tercios elevado a menos 5. Se invierte la base, 3 medios, elevado a 5. Y ahí se calcula. Por lo tanto, acá arriba, si yo quisiese seguir este ejercicio, tengo un exponente negativo. La base es menos 3, pero ese menos 3 está partido en 1. Por lo tanto, al resolver, al aplicar la propiedad, me va a quedar menos un tercio. Esto me va a quedar menos un tercio, y eso elevado al mismo exponente, pero en positivo. Esto elevado, entonces, al mismo exponente, pero en positivo. Es decir, elevado a 9. Y ahí sí calculamos, ¿ya? Menos un tercio por menos un tercio por menos un tercio, 9 veces. Y acá aparecen ejercicios efectivamente de la aplicación de la exponente negativo. Se invierte la base y se eleva al mismo exponente, pero positivo. Recordemos que ese menos 2 está partido por 1. Es decir, al transformarlo y aplicar la propiedad, voy a decir menos un medio menos un medio, y todo eso elevado al mismo exponente, pero positivo, es decir, menos un medio elevado a 8. ¿Qué significa menos un medio elevado a 8? Significa menos un medio, por menos un medio, por menos un medio. Y ahí tenemos que tener cuidado con los signos. ¿Ya? Recuerden que cuando teníamos una base negativa elevada a un par, eso va a ser positivo. Si tuviésemos una base negativa elevada a un impar, eso va a ser negativo. Ahí ustedes la terminan. Después aparece otro ítem, dice calcula el valor exacto de cada expresión. Y si ustedes se fijan, tenemos sumas aquí. Cuidado con que aquí no se puede aplicar la propiedad. Porque tenemos sumas, restas, no tenemos multiplicaciones ni divisiones. Por lo tanto, en el ítem 8, calculamos cada potencia y luego sumamos o restamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí no se pueden aplicar las propiedades, ya que no se está multiplicando. Y la última propiedad, me parece, la última propiedad que recordamos es la potencia de una potencia. Cuando yo tengo una potencia elevada a otra potencia, se multiplican los exponentes. En este caso, 2 por 5, 10. Y luego calculo. Si tengo más de 2 potencias, se multiplican. 2 por 7, 14. Y 14 por 3, 42. 3 elevado a 42. Y es lo que hay que aplicar acá en el último ítem. Tengo una potencia elevada a otra potencia. ¿Qué hacemos con los exponentes? Se multiplican. Y eso sería la guía número 4. Espero se haya entendido. Y este es como el resumen de todo el concepto de potencias. La próxima ya vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Espero se haya entendido todo muy bien. Muchas gracias.